Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, aquí estamos esta tarde avanzando en el propósito de llevar adelante las instrucciones de la Santa Palabra de Dios. Deseamos que el mensaje de hoy sea un mensaje bastante positivo, ya que la lección contiene cosas un poquito tristes de parte de la historia del reino de Israel. Bueno, aquí estamos por los auspicios de la librería cristiana Vida Nueva todos los martes a la 1 de la tarde, llegando hasta sus hogares, leyendo y estudiando el libro de los Salmos. Y como el Salmo de hoy es sumamente largo, el Salmo 78 tiene más de 70 versículos, así que entramos inmediatamente a ver el contenido. Dice al principio que es un masquil, y el masquil es una palabra hebrea que significa un salmo dedicado a la enseñanza o a la instrucción del pueblo, y dice que es un salmo de Asaf, uno de los líderes ahí de la adoración y la alabanza en el santuario, lo cual nos demuestra entonces de que no todos los salmos fueron escritos por el rey David, aunque la mayoría sí lo fueron. La ocasión de este salmo es cuando el pueblo se haya congregado en el templo, celebrando una de las festividades religiosas anuales, y entonces un líder espiritual toma el turno para predicar un sermón sobre la historia de Israel, que es precisamente el contenido de este salmo. Y no solo da un recuento de los hechos, sino que se concentra únicamente en los hechos maravillosos de Dios. En lugar de eso, considera las subidas y bajadas de la historia de Israel para el aliento y la advertencia de los oyentes. Así que tiene varios temas el Salmo de hoy, y vamos a empezar viendo en primer lugar los versículos del 1 al 4, el deber sagrado que tenemos como creyentes y el deber sagrado que tenemos de compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Dicen los versículos del 1 al 4, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Así que comienza el salmo hablando al pueblo mío, y entonces el salmista se identifica ahí y dice mi ley, y dice salmos, y dice proverbios, parábolas, cosas escondidas. Así que es un salmo que lleva un recuento de la historia de Israel. Los versículos del 5 al 8 hablan acerca de la responsabilidad que hay de compartir las buenas nuevas y el mensaje de la acción de Dios en la historia, y también en la acción de Dios en las vidas individuales, compartírselo a la generación futura. Dice así los versos 5 al 8, el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente,
gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Qué clara es la palabra de Dios. El testimonio que Dios estableció fue un proceso duradero, un medio por el cual una generación pasará a la siguiente la necesidad de conocer al Señor. Debido a que sus padres no creían en Dios, la generación presente necesita ser diferente a sus predecesores. Lo mismo sucede en nuestros días. El llamamiento es de la misma naturaleza. Los padres estamos bajo mandato bíblico de compartir la enseñanza de la palabra de Dios y celebrar los hechos maravillosos de Dios en la historia. Contar el contenido de los evangelios, los milagros, las acciones, las palabras de Jesucristo. Enseñarles a retener la palabra, enseñarles a memorizar los textos que nos hablan acerca de la grandeza del plan de salvación en Cristo Jesús. Entonces, en este salmo, a continuación en los versos 9 al 11, el salmista comienza a hablar de un hecho muy triste, cuando un grupo de israelitas que eran de la tribu de Efraín, personas que habían sido capacitadas por Dios como guerreros, cuando viene la necesidad de que ayuden a las demás tribus de Israel, estos efraimitas no lo hicieron. Y dice así los versos 9 al 11, los efraimitas arqueros armados volvieron la espalda en el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios ni quisieron ceñirse a su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras y de las maravillas que Dios les había mostrado. El escritor bíblico Asaf extrae allí su primera ilustración respecto a la falta de fe de las generaciones previas, cuando la gente de Efraín rechazó a Dios. Israel fue una nación rebelde y desobedeció continuamente el mandato de Dios y por ello continuamente sufrió el juicio de Dios. Pero la gracia de Dios fue abundante y continua y permanente en medio de la desobediencia de su pueblo. Y muestra allí en los versos del 12 al 16 la abundancia de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios dice así: allá en Egipto, en el campo de Zoán, Dios hizo maravillas a los ojos de sus padres. Partió el mar en dos y los hizo pasar, conteniendo las aguas como dos murallas. Durante el día los guiaba con una nube y durante la noche con un resplandor de fuego. En el desierto hendió las peñas y les dio a beber agua de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. En su gracia infinita, querido hermano y hermana, en su gracia infinita, Dios dio a Israel numerosas oportunidades para comenzar de nuevo. El salmista celebra las obras maravillosas que Dios obró a favor de Israel, liberándolos de Egipto, especialmente ayudándolos en el cruce del Mar Rojo, como se relata en el capítulo 14 de Éxodo. Las señales también de la presencia de Dios, esa nube durante el día que los cubría y los guiaba, y esa columna de fuego durante la noche, como se relata allí en Éxodo capítulo 13. Y más adelante, el agua que brotó de la roca, como se cuenta en Éxodo capítulo 17 y en Números capítulo 20. Dios continuamente mostró su misericordia, su gracia infinita hacia esta nación rebelde y contumaz. Pero en los versos 17 al 33,
nos da una nota muy triste. Los versos 17 al 33 nos hablan de cómo la nación desprecia, menosprecia la gracia de Dios. Qué terrible que eso ocurra también en nuestros días, en nuestras iglesias, y no solamente en el pueblo inconverso, cuando la gente, en lugar de ser agradecida, menosprecia la gracia de Dios. Y permítame leerle estos versos del 17 al 33, que dicen así: pero ellos volvieron a pecar contra Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Decidieron poner a prueba a Dios y pidieron comida a su antojo. Hablaron en contra de Dios y dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron aguas y que en torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá darle carne al pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se indignó y su furor se encendió contra Jacob como un fuego. Su furor se encendió contra Israel, porque no tuvieron fe en Dios, ni confiaron en que Él podía salvarlos. Sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos, y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná. Les dio a comer el trigo de los cielos. Y como lluvia dejó caer el trigo de los cielos. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos, cuando la dirección del viento del este y con su poder hizo venir el viento del sur, cambiando la dirección del viento del este, y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arenas hay en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y en los alrededores de sus tiendas, y ellos comieron y quedaron saciados, pues Dios satisfizo su apetito. Pero aún no habían calmado su hambre. Aún tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios vino sobre ellos y acabó con sus hombres más robustos. Dios derribó a los mejores israelitas. A pesar de todo, ellos siguieron pecando y no dieron crédito a sus grandes hechos. Por eso Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida. ¡Qué cuadro tan macabro! ¡Qué declaración tan solemne! En su rebeldía, Israel da continuamente la espalda a Dios. La palabra hebrea traducida rebelándose se traduce también tentaron, provocaron. La frase pidiendo comida a su gusto se usa para describir la extremada ingratitud de los israelitas que no estaban conformes con ninguno de los actos de misericordia que Dios obraba para ellos, sino continuamente, como niños malcriados, exigían más y más y más. La ira de Dios se dirige contra la falta de fe y de confianza en Él, evidenciada por su rechazo del maná. Asaf se refiere al maná como trigo del cielo y comida de ángeles. El pueblo sufrió a causa de su incredulidad. Desafortunadamente no aprendieron la lección y Dios determinó que no entrarían a Canaán y pasarían sus días en vanidad, en futilidad, dando vueltas y vueltas y vueltas, vagabundeando por el desierto. ¿Acaso puede ser la situación suya en su rebeldía contra Dios? ¿Acaso no encuentra satisfacción ni alegría en todo lo que hace, en todo lo que le sucede? ¿Acaso está vagabundeando su mente, su corazón,
debido a su rebeldía contra Dios, examínese ahora, aplique esta palabra a su vida y regrese al Señor. Regrese al Señor, no sea rebelde contra Él. Vamos a la parte siguiente, en los versos 34 al 42, y hacemos una pausa antes de entrar a ella. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y precisamente estos versículos 34 al 42 son evidencia de eso, donde abundaba el pecado de Israel. Sobreabundaba la infinita gracia de Dios. Dice el texto, si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él y se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo nunca fueron rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios en su bondad les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel. No traían a la memoria su poder, ni al día en que Él los libró de la angustia. Los israelitas tendían a recordar únicamente el amor de Dios y el carácter verdadero de Dios únicamente cuando eran presionados por los castigos y los juicios de Dios, pero Dios siempre recuerda a los suyos. Dios era siempre el refugio de Israel. Dios era siempre su roca, Él es su Redentor, su Salvador, quien rescata de la esclavitud del pecado. Él es el Dios Altísimo, el Dios majestuoso y todopoderoso, que sobrepasa todos los poderes, todo lo creado, y nada puede compararse a Él. Él es el Dios misericordioso. No solamente es el Dios trascendente más allá de todo contacto humano, sino el Dios que atiende al clamor suyo, al clamor de sus hijos y de sus hijas, y con compasión eterna no les da el castigo que se merecen. La abundante gracia de Dios, la forma como Dios ha trabajado con usted, querido hermano y querida hermana, la forma como Dios le ha tenido paciencia a través de los años y de los años, en medio de todas las debilidades suyas, en medio de todas las debilidades suyas, de todas las desvergüenzas y de los escándalos que a veces produce la gente que dice que ha creído en Dios. Y luego el salmista aquí en los versos 43 al 51 nos habla de la demostración poderosa de la majestad de Dios allí en el éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Y dice el verso 43, cuando realizó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán,
cuando convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes para que no bebieran, les mandó enjambres de moscas que los devoraban y también ranas que los destruían. Dejó que la oruga y la langosta destruyera el fruto de su trabajo. Con granizo destruyó sus viñas y con escarcha acabó con sus higueras. Con granizo hizo estragos en sus ganados y con sus rayos acabó con sus animales. Descargó sobre ellos el ardor de su ira, los angustió con su enojo y su indignación. Con un ejército de ángeles destructores le abrió paso a su furor y no les salvó la vida, sino que los entregó a la muerte. En Egipto, en los campamentos de Cam, les quitó la vida a todos los primogénitos, a los primeros frutos de su vigor. Las 10 plagas de Egipto fueron un nuevo testimonio del poder de Dios, pero no solamente un testimonio del poder de Dios, sino que también un testimonio del amor hacia su pueblo. Mientras todo eso estaba ocurriendo a los egipcios, Dios guardaba y protegía a su pueblo. Dios guardaba y protegía a quienes creían en su protección y cumplían las recomendaciones y los mandatos que Dios les diera para poder prevenir el perjuicio que venía contra los egipcios. Esta sección, hermanos y hermanas, es un recuento poético de la forma como Dios ayudó a Israel por medio de las 10 plagas que sometieron la porfía, la rebeldía, la dureza de corazón de Faraón. Los versos 52 al 55 nos habla del buen pastor y dice así: Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas y como un rebaño los llevó por el desierto, con mano segura los fue llevando para que no tuvieran ningún temor, mientras que el mar cubrió a sus enemigos y los trajo a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Expulsó a las naciones de la presencia de su pueblo, repartió en sorteo las tierras que les dio en propiedad y permitió que las tribus de Israel se asentaran allí. Dios responde a las necesidades de su pueblo. Dios responde a las necesidades suyas. Dios responde a las necesidades de los hijos y de las hijas de Dios. Y ya nos acercamos a los versículos finales. Ahora, en los versos 56 al 64, cómo Dios ahora ayuda al pueblo y lo fortalece para que superen ese círculo vicioso de rebeldía, de clamor y de bendición y protección de Dios. Dice el verso 56, pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo, lo hicieron enojar y no obedecieron sus decretos, hicieron lo que sus padres y se rebelaron contra él, se torcieron como un arco engañoso. Lo hicieron a enojar con sus lugares altos, lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. Cuando Dios lo supo, se enojó y rechazó por completo a Israel. Se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de residencia terrenal, y dejó caer en manos del enemigo el símbolo de su gloria y su poder. Fue tanto su enojo contra su pueblo que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes fueron devorados por el fuego, sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a filo de espada y sus viudas no lamentaron su muerte. Dios es el Altísimo, querido hermano y hermana, el único que está por encima de todo y de todos, el único suficientemente capaz de proteger a su pueblo. Asaf describe la seriedad de la acción de los israelitas y muestra al terminar
este salmo el principio de un nuevo comienzo que brota del arrepentimiento. Dicen los versos 65 al 72, pero el Señor despertó como de un sueño y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos y los puso en fuga, los dejó avergonzados para siempre, desechó los campamentos de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión que tanto ama, edificó su santuario semejante a las alturas y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón, con gran pericia los guió como a un rebaño. Así es el fin de la historia. Esto se cumple también en la persona del Señor Jesús, el buen pastor que cuida de los suyos. Y en esta hora recuerde muy bien que el relato bíblico es un ungüento que conforta, pero también es una advertencia que nos llama a tener cuidado en nuestra práctica de amor a Dios. Oremos al Señor. Gracias, Santo Dios. Gracias, Dios Altísimo, porque nos ayudas a contemplar la historia desde la perspectiva de los ojos tuyos, santos y benditos. Ayúdanos a recapacitar cuando nos rebelamos contra ti y somos desobedientes, y ayúdanos a ser fieles en la comunicación de tu mensaje a nuestros hijos, a nuestras hijas y a la generación futura. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.